Tutor y compañeros, un saludo cordial. Este es mi video de sustentación de la matriz de estrategias de comunicación. Inicialmente quiero hablar de las conclusiones del diagnóstico de comunicación, en el que pues menciono, digamos, los aspectos que hacen que se pueda diseñar o que sea necesario diseñar esta estrategia. Lo primero es que con el panorama que muestra Fernández 2017, el 95% de la información de salud que se publica en medios de comunicación en Colombia presenta falencias porque hay desconocimiento de los términos de la salud y hace necesario una intervención en este campo. González Borjas, 2004, por su parte, sostiene que la ausencia de contexto y de conocimiento del funcionamiento del sistema de salud hace que el oficio del periodismo atraviese dos problemas. El primero es la falta de especialización de los periodistas y el hermetismo del sector sanitario a la hora de entregar información, es decir, que se genera desconfianza de los expertos en divulgar los temas por temor a ser malinterpretados o eh, consideran ellos que hay ausencia de conocimiento de parte de los comunicadores en este sentido. A propósito de esto, en Colombia el cubrimiento de las noticias de salud no es una especialidad. La reducción de presupuesto ha hecho que se recorten las plantas de periodistas y lo que hace que todos tengan que manejar de todo, es decir, que nadie se especializa en el tema de salud como tal. Esto a final de cuentas pues perjudica la calidad de los informes. La información sanitaria o de salud es muy importante. En este sentido, que haya un conocimiento profundo del sistema. Morales y Vallejo son dos investigadores colombianos que en 2010 dijeron que uno de los modos de representación de la salud en los medios de prensa es precisamente como un derecho ciudadano después de la promulgación de la ley 100 de 1993, que entre otras cosas fue ponencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez cuando era senador de la República. El tema de la salud quedó instalado con esa ley de tal manera en la agenda pública que se ha convertido en el tercer derecho más tutelado en Colombia eh, por los ciudadanos, por los usuarios del sistema de salud. Esto, entre otras cosas, hace que los jueces fallen una cantidad de sentencias a través de las acciones de tutela que muchas veces van en contravía de los intereses del sistema de salud y perjudican el flujo de recursos porque conceden una cantidad de cosas que realmente no deberían estar, digamos, incluidas dentro de los planes de atención o no están incluidas porque así lo ha dispuesto el gobierno nacional. ¿Significa esto que los informes de prensa tienden a darles los periodistas, eh, debido a esta especie de solidaridad que se genera con los usuarios, tienden a darle credibilidad entera a lo que dice la persona en un video que se publica en redes sociales o en información que les mandan por diferentes medios, y esto hace que no consulten la contraparte y que los informes se conviertan en réplica exclusiva de lo que realmente circula en estos videos, lo cual va en detrimento no solo del sistema de salud, porque manda mensajes equivocados, sino también en detrimento del periodismo como tal, porque una de las reglas básicas o la regla básica del periodismo siempre es consultar la parte y la contraparte, y esto no lo están haciendo por darle entera credibilidad a los informes o a los videos que manda la gente. Esta mala información o información defectuosa hace que los organismos de control como la Superintendencia de Salud abran una cantidad de peticiones, quejas y reclamos que a la larga afectan el funcionamiento del sistema porque hacen que la superintendencia, por ejemplo, tome medidas confiando en la credibilidad de los periodistas, tome medidas que frenan, por ejemplo, la afiliación de personas a las EPS. Si una EPS deja de afiliar, pues no tiene dinero para poder atender a las personas que están más enfermas. Ese es un gran perjuicio que causa la mala información o información defectuosa que se publica en medios de comunicación. El sistema de salud en Colombia tiene una cobertura del 98%, según las cifras del gobierno nacional. Así esto no se refleje en la atención efectiva en los usuarios, pero significa que hay recursos y que una persona no tiene que empobrecerse para poder recibir la atención en salud.
Sin embargo, las dificultades propias del sistema y la dinámica de flujo de los recursos de salud hacen que esto o que este 98% no sea tan efectivo en la atención de las personas como tal. El objetivo de la comunicación o el objetivo de comunicación de esta estrategia es fortalecer las capacidades comunicativas y el conocimiento especializado de los periodistas que manejan información y elaboran noticias en el sector de salud en Colombia. El enfoque de la estrategia está en educomunicación y está en ciudadanías comunicativas. En educomunicación desde el punto de vista de la gestión del conocimiento, porque como les decía, las fallas que se presentan en la información sobre salud, en los medios de prensa, medios de comunicación en general, prensa, radio, televisión, todos, porque hemos podido hacer un análisis de este tema, envía mensajes equivocados y le adjudica responsabilidades a entidades que no las tienen. Y esto demuestra que hay un desconocimiento de los periodistas en el verdadero funcionamiento del sistema de salud. No consultan las fuentes, cosas tan simples como que los pacientes de alto costo, que son los enfermos de cáncer, de SIDA, enfermedades raras, enfermedades catastróficas, en fin, eh, son responsabilidad del Estado y no de las EPS, ¿sí? El Estado le dio a las EPS la función de atenderlos, pero no le dio los recursos. Los recursos los debe proveer el Estado, pero los informes periodísticos dicen que no, que es responsabilidad de las EPS. Miren ustedes cualquier informe periodístico de denuncia sobre un caso de salud y se darán cuenta de este error, que es uno de los fundamentales que cometen los periodistas en Colombia. Entonces, en este orden de ideas, mediante una estrategia colombiana, una estrategia combinada entre la realización de talleres, de charlas, el diseño de un mensaje de sensibilización, llamando la atención del periodista en el sentido de la importancia de conocer a fondo el funcionamiento del sistema de salud, de leer la legislación, pues se pueda corregir esta práctica inadecuada. Y el otro enfoque de la estrategia pues tiene que ver con las relaciones, con las ciudadanías comunicativas en el punto exacto de relaciones de medios, instituciones, organizaciones sociales y ciudadanas. Y ciudadanos mejor. ¿Qué se quiere? Mejorar el flujo de información entre las entidades del sector salud, especialmente las promotoras, que son las EPS, y las prestadoras, que son las IPS, o sea, los hospitales y clínicas, que a su vez son contratados por las prestadoras para atender a sus asegurados o afiliados. Esto va a permitir que las informaciones publicadas sean más completas en la medida en que las entidades entreguen información adecuada a los periodistas y estos la emitan bien a los oyentes, televidentes, que todos son usuarios del sistema de salud, pues va a mejorar el manejo, va a mejorar la perspectiva educativa, se va a orientar mejor a la gente en lo que son sus derechos, sus deberes, porque el paciente no solamente tiene derechos, también tiene deberes que tiene que cumplir y de eso poco se informa en los medios de prensa, ¿no? Ese es un elemento importante allí. Esta gestión puede contribuir a la resolución además de problemas porque ya hay un vínculo entre entidades y periodistas. Uno como periodista le entrega la información a la EPS sin necesidad a veces de publicar y ellos le resuelven el problema a la gente, que lo importante es que realmente la gente pueda ser atendida a tiempo, que le entreguen sus medicinas y que le puedan dar las citas en el momento en el que las necesita realmente y no para dentro de 6 o 7 meses. ¿Quiénes son los actores que estarían implicados en esta estrategia? Pues los periodistas de diferentes medios de Cali que cubren el tema relacionado con el funcionamiento del sistema de salud, que reciben denuncias diariamente, que las publican a veces sin filtro. También pues los integrantes de las entidades del sistema de salud, las EPS, las IPS, los organismos de control, quienes impartirían capacitaciones a los periodistas, están muy interesados en hacerlo, los gremios de la salud. Hablo de ASEMI, que agrupa a las EPS del sistema contributivo y a Gestar Salud, de Gestar Salud, que también agrupa a las EPS del régimen subsidiado. Todos están interesados en que los periodistas tengan un buen conocimiento del sistema porque se deben corregir esos errores que causan muchos problemas al funcionamiento a fondo del sistema de salud. ¿Cuál es el análisis de la situación o análisis situacional de la estrategia?
pues el sistema de salud en Colombia es grandísimo, suficientemente grande y complejo de entender, lo que hace que no sea fácil de explicar y tampoco de comprender. Pero el papel del periodista o el reto del periodista es estudiarlo, prepararse, conocerlo, manejarlo para llamar a las cosas por su nombre y no incurrir en los errores que estigmatizan o podrían estigmatizar a una entidad de salud en determinado momento y causarle inclusive la quiebra. Una información mal dada en un medio masivo puede causar ese tipo de decisiones o de situaciones en entidades de salud, reacciones de la gente airadas de pronto que puedan ir en contravía de los derechos de los médicos, el irrespeto a la vida, en fin, esto ha tomado unos ribetes ya muy difíciles que es necesario desde los medios empezar a trabajar para poder corregir toda esa situación. El compromiso del periodista también, el compromiso también debería ser de las entidades del sistema para brindar información, abrirse un poco más o muy cerradas, brindar información a los periodistas sobre los casos que ellos estén consultando y también, digamos, estar dispuestos a las capacitaciones que hemos conocido que están dispuestos a hacerlo, pero no tienen un temor, digamos, del acercamiento con los periodistas por situaciones de pronto que podrían, según ellos, causar el rechazo de los periodistas a acceder a participar en esas capacitaciones que realmente son muy importantes. Kuczynski en 1998 nos dijo que la tarea del periodista es vencer los obstáculos, educándose para una cobertura menos sensacionalista, para poder restaurar de esta manera el prestigio frente a los médicos y los científicos, pero sin perder el espíritu crítico del periodista frente al discurso médico. Es decir, cuando hay denuncias hay que hacerlas, pero hay que hacerlas con fundamento, con consulta de fuentes, con contexto, y esto no está pasando realmente en Colombia. Como les decía Fernández 2017, Fernández es un asesor periodístico en el tema de salud de la casa editorial El Tiempo. Él en 2017 en un taller con periodistas dijo que el 95% de la información de salud publicada en medios masivos en Colombia presenta fallas por el desconocimiento de términos, conceptos y normas que rodean el sistema, y a esto es a lo que le apunto con esta estrategia. Él menciona 11 errores, no los voy a mencionar todos aquí porque se hace muy largo, pero son 11 errores que se cometen con más frecuencia en los informes de salud. Mencionemos algunos. Opinar sin contextualizar, generalizar, es decir, hablar de crisis en el sistema cuando nos estamos basando en un solo caso. Eso es un error gravísimo, gravísimo e irresponsable. Particularizar, hablar de un problema de la entidad sin corroborar que sea un problema de todo el sistema. Esto pasa todo el tiempo en los informes de salud. No contrastar los datos, no consultar las fuentes, titular la opinión de una fuente sin citarla, diagnosticar sin ser médicos. Tendemos mucho a eso los periodistas. Nos dedicamos a la casuística, puros casos, denuncias, como les decía, sin investigar a fondo. No llamamos ni siquiera a la EPS. Eso ocurre mucho y eso lo hemos podido comprobar en un análisis de medios que se ha hecho. Es así que el mejoramiento de las condiciones en las que se ejerce el periodismo en salud, con todo esto de los talleres, los encuentros, la capacitación, en fin, pues deberá redundar en un compromiso de las entidades y de los gremios del sector de brindar información oportuna y adecuada a los periodistas, y esto a su vez mejoraría la calidad de los informes periodísticos que se emiten en los medios masivos de comunicación en Colombia. Eh, los medios, los objetivos de esta estrategia son, primero, identificar el funcionamiento del sistema de salud en Colombia. Segundo, catalogar el nivel de responsabilidad de los periodistas de entidades públicas y privadas, así como de los usuarios en el desconocimiento del sector salud. La gente también tiene que conocer el sistema. Las EPS deben conocer las necesidades de sus usuarios y así crear planes para poder responder a las necesidades de ellos, es decir, crear mecanismos de prevención.
Eso son responsabilidades de todos.